¿Estás por ahí, Juan? ¿Me escuchas? A ver, yo no te escucho. No te escucho. Ya te estaba escuchando, pero a ver, déjame ver si... Dame un segundito. No pasa nada, aquí estamos testeando los... A ver, habla. No te escucho. Ahora ya desconecté mis audífonos, los conecto de nuevo y no pasa nada. Igual ya está la gente conectada, entonces así va a ver que no todo es perfecto. ¿Me escuchas, Juan? A ver, dame un segundo, yo no escucho. Dice Gabriel que tampoco te escuchamos, Juan. Ok. Pero hace ratito sí estábamos escuchando. Hola, Javiera. Ok, ¿nos escuchas a los dos? A ver. Se escucha, Juan. Javiera, ¿nos escuchas? A ver. A Juan Manuel no se le escucha. Ok, perfecto. Muchas gracias, Javiera. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí te escuchamos, Juanma. ¿Cómo estás? Perfecto, buenísimo. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy contento de ahora sí que platicar en este podcast live que estamos teniendo y la verdad es que muy emocionado, Juan, porque nos conocimos hace, ¿qué? Como unos 10 días más o menos en México Tech Week. Así es, sí. Por suerte nos conocimos en persona después de mucha interacción en LinkedIn. Sí, exactamente, Juan. Entonces ahora sí te voy a hacer la introducción. Bienvenido, Axel. Y Juan, pues ahora sí te voy a hacer la introducción y solamente para hacer esto, pues ahorita nuevamente está conmigo Juan, quien está construyendo una liga al Tech en Miami bastante interesante. Ha ayudado a cientos de compañías a constituirse, compañías de diferentes lugares en Latinoamérica para poder constituirse como empresas y además operación legal, de impuestos y remotas y globales, ¿no? Pero la verdad en este episodio no vamos a hablar de esos trámites, sino vamos a platicar un poco de la estrategia y de cómo ha creado una de las comunidades más importantes, no solamente en Miami, sino en todo el continente. Entonces, Juan, gracias por estar acá y bienvenido. Un placer, Andrés, y bueno, gracias a HubSpot, a Startup Latam por organizar y bueno, a vos por convocarme. Sí, claro que sí, Juan, de verdad que estamos bastante emocionados y pues ahora sí, Juan, ¿quién es Juan Manuel Barrero, no? ¿Y qué es Lazo? Bueno, a ver, Juan Manuel Barrero es argentino, es el papá de Alfonsina y de Mateo, casado y orgullosamente casado con Andrea, feliz de haberla elegido como la mamá de mis hijos también. Es una gran aliada, ayuda, amiga, pareja, todo. Así que la verdad que como emprendedor tener una pata muy fuerte en casa es clave, sobre todo en esos ups and down que uno tiene permanentemente. Tener a alguien fuerte en casa es súper importante. Después, nacido en Argentina, Trenquelauquen, en un pueblito de 40.000 habitantes. Mi papá es contador. Y bueno, en líneas generales soy muy amiguero. Siempre mantengo muy intactas mis relaciones, mis amistades. Soy de la familia. Me gusta mucho la identidad y apalancarme en mi identidad. Y me gusta viajar. Y bueno, hoy estoy apasionado desde que nací, básicamente, y todos mis emprendimientos anteriores a Lazo y están orientados a transformar una industria que no se ha transformado significativamente. Cuando hablamos de 10X, y ahí veo tu fondo, no se ha transformado en 10X
en años, desde que se nació, creo, desde que nació la industria contable no ha sufrido esa transformación, y creo que Lazo y toda mi experiencia previa emprendiendo en mis emprendimientos anteriores marcan ese camino a transformarla definitivamente y bueno, creo que tenemos una oportunidad de ser uno de los ganadores en este mercado. Para dar contexto un poco y ¿Qué es Lazo? la Exactamente. respuesta es Lazo. Básicamente ayudamos a las startups de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo a entrar a Estados Unidos, incorporarse, darle sus documentos legales estándares y ayudarlos en esa etapa y después empezar en el mantenimiento de esa sociedad en Estados Unidos con la contabilidad, con los impuestos, con las finanzas y ordenando todo el back office en una única plataforma. Nosotros creemos que el emprendedor por lo general tiene que lidiar con un CPA, con un abogado, con un financiero, con distintas herramientas y todo eso está desconectado, pero el emprendedor está focalizado en producto y tracción y entonces necesita un partner que pueda descansar y que pueda darle esa paz mental de que todo está organizado en un único lugar. Así que ese es el foco de Lazo, creo que ese es el principal valor que aportamos. Y después creo que la oportunidad hoy con inteligencia artificial es esto de en industrias que tradicionalmente eran de servicios hechos con personas, hoy inteligencia artificial potencia muchísimo a estas personas y pueden ser escalables ahora y con márgenes de SaaS, ¿no? Entonces, estamos en una industria que se llama Service as a Software, se podría definir, y la oportunidad está en que históricamente el contador y el abogado han sido reactivos ante las necesidades de sus clientes. Y creo que ahora, Claro. conectando toda la data en un mismo lugar, uno puede ayudarle a un emprendedor de manera significativa y crear ese 10x de valor extra que te puede dar respecto a lo que te da otro CPA o otro abogado. Así que esa es un poco la visión de Lazo, en donde no solamente podamos estructurar esa data para el emprendedor, y que lo tenga todo en un único lugar, sino que también esa data pueda llegar también incluso a ser de utilidad para otros stakeholders relacionados a la empresa. Y esto puede ser para los bancos, para créditos, para los inversores, incluso para los abogados que contraten las startups, que todos puedan acceder a esa data y hacer el trabajo de todos mucho más fácil y en definitiva hacer que las empresas sean más sostenibles y tengan más oportunidades de seguir creciendo. Buenísimo, me parece excelente, Juan. Oye, y ahora cuéntanos un poco, porque tu historia es, eres contador, tu papá es contador, ¿no? Y dices que la industria no ha cambiado en no sé cuántas décadas. Y estás creando algo, sí, estás creando algo muy diferente. O sea, ¿por qué fundas Lazo y por qué ayudas a startups a incorporarse en Estados Unidos? Bueno, Lazo surge como una necesidad de búsqueda de propósito personal, principalmente, porque con los emprendimientos anteriores me había ido bastante bien, me gustaba mucho lo que hacía, pero no sentía que estaba llevando la empresa a un nivel de impacto, que de alguna manera creo que es lo que me conecta a mí, es lo que me hace levantar todos los días, es lo que me da la fuerza, la energía, es esta visión de impacto de que uno está acá para hacer cosas que trasciendan y no para ser uno más. Creo que mi vida me fue exponiendo a distintas ocasiones que me considero un afortunado y un agradecido por todo lo que he obtenido hasta acá. Y bueno, creo que tener toda esa abundancia que pude obtener en este proceso de crecimiento personal para poder seguir generando más impacto en más cantidad de personas, creo que eso es un poco lo que me motivó. Encontré que estaba escalé 2 veces empresas de servicios con una estrategia muy parecida a la de Lazo, y eso hay muchos aprendizajes de mi historia, pero que ninguna de estas era una empresa de producto. Entonces, todas escalaban con personas y lo que me pasaba era que me encontraba siempre que encontraba el techo, ¿no? Y veía que era muy difícil escalar si no era con tecnología. Entonces, vino pandemia y decidí mudarme a Estados Unidos para crear Lazo. Venía con esta idea pre-pandemia, ya como diciendo, bueno, el modelo de exportación de servicios funciona, pero ahora, ¿cómo hacemos para que la exportación de servicios sea ahora a través de producto y esto pueda ser algo más escalable y que impacte en más cantidad de personas? Y esto quiere decir que hoy Lazo ya
tiene más de 1.000 clientes recurrentes y incorporamos más de 50 empresas, es decir, que Lazo ayuda a más de 50 empresas a crearse mes a mes. Y eso Wow. es chiquitito, pero creemos que podemos ir a 200 o 2.000 empresas por mes y creemos que está la oportunidad porque se crean 5 millones de empresas por año en Estados Unidos y solamente tenemos que construir ese producto, esa estructura tecnológica esa infraestructura tecnológica para poder dar soporte a más de 2.000 empresas por mes, que es un poco lo que me gustaría lograr, digamos, ¿no? Nice, buenísimo, me parece excelente, Juan. Oye, y cuéntanos un poco, porque igual aquí tenemos a gente, tenemos a Javiera, tenemos a Axel, tenemos a bastantes personas ahorita conectadas. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanoslas, porque esto es idealmente algo que esté interactuando y si no, las vamos a ir haciendo al final, ¿vale? Y ahora, Juan, la comunidad de Lazo creo que es una de las comunidades más grandes que yo he visto en Latinoamérica en el mundo de startups. ¿Cómo decides que tu estrategia de adquisición o de crecimiento, o de growth, o tu go-to-market, como gente le llama, eh, comienza con una comunidad de latinos? Bueno, creo que se dio natural. No creo que fue como dije, esta es mi estrategia. Entonces, primero creo que yo tengo una identidad de comunidad en donde fue formada desde muy chiquito porque tuve la suerte a los 17 años de irme de intercambio con Rotary Club a Estados Unidos y aprender un poco el lema de Rotary, que es dar de sí antes de pensar en sí. Y también algo que me marcó, que mi papá me dijo, llévate unas tarjetas, quédate en contacto con gente, nunca sabes qué va a necesitar. Y fue la primera vez que tuve una tarjeta. Hoy obviamente no usamos más tarjetas, pero en ese momento me llevé tarjeta y me volví con un montón de tarjetas y esto del concepto de generar relaciones a largo plazo, ¿no? Porque nunca sabes cuándo vas a volver a Sudáfrica y ver a esa persona que conociste en Estados Unidos y que tal vez vayas a Sudáfrica. Entonces, esta mentalidad de largo plazo, pero esta mentalidad sobre todo, que es la que me enseñó Rotary, que es y que está muy relacionado a hacer comunidad, es cómo le agrego valor al otro. Y esta mentalidad de dar de sí antes de pensar en sí. Entonces, en lugar de estar pensando cómo construyo valor para mí, dije, hay que estar pensando cómo construyo valor para el otro y eso después te vuelve. Y creo que de alguna manera vos estás haciendo este podcast para poder agregarle valor a otras personas y Correcto. eso al final del día después vuelve, ¿no? Y en este concepto se crea comunidad y lo tengo como muy innato desde muy chico. Entonces creo que me sale de manera natural y eso fue lo que pasó. O sea, me mudé a Miami, creé un primer evento, dije, digamos, no esperes, siempre tengo este como lema de decir, no esperar a que te inviten a ser parte de la fiesta, sino organizar tu propia fiesta Nice, y, me gusta, ok. y convertirte vos relevante y vos armar tu propia fiesta entendiendo tu realidad. Ahora, siempre tenemos que tratar de apuntar bien alto, ¿no? Para bajar el tiempo y eso es también otra cosa que me marcó y que me lo dijo siempre mi padre es, mira a largo plazo, mira alto, no mires la chiquita, no mires lo transaccional, no mires ahí abajo. Mirá que este camino es largo y apunta alto porque para bajar hay tiempo. Entonces, porque Okay. si vas largo y vas con tiempo, puedes apuntar alto. Si querés apuntar hoy, yo quiero lograr ser no sé, como que Lazo sea la empresa más relevante de todo Estados Unidos y recién estoy empezando y me parece que no tiene sentido, pero si construís con una mirada de largo, de alto, todo sabés que requiere tiempo y requiere a partir de... Entonces, llegué a Miami, armé un primer evento donde traté de convocar a speakers que me parecían relevantes, los contacté y bueno, tuve la suerte de que avanzaron, fue un fondo, fue otra persona que tiene mucho network, armé ese evento y empecé a construir mi propio espacio. No llegué a Miami y dije, che, quiero ser parte de esta comunidad. Yo empecé a construir Claro. mi propio espacio a partir de la creación del ámbito en donde quería participar. Ahora bien, Nice. ese es el inicio, pero no se trata de crear comunidad. Yo creo que Exacto.
Sí existen comunidades como YPO, como EO, como distintas organizaciones que se han creado para crear comunidad, sentido de pertenencia y todo. Pero creo que más como estrategia de crecimiento, y yendo un poco al tema que nos trae hasta acá, Sí, ¿en qué momento te diste cuenta que era una gran adquisición de leads? O sea, ¿en qué momento y cómo lo exponenciaste? O sea, ¿qué estrategias utilizaste? Me di cuenta cuando me lo empezaron a decir otros, en realidad, porque era natural hacerlo. Pero sí, en mis negocios anteriores hice esta estrategia de focalizar en un nicho y crear autoridad en lo que uno hace. Entonces, ¿cómo puedo yo generar espacios en donde hablo y en donde me voy convirtiendo en una autoridad o Lazo se va a convertir, no yo, porque a mí no me interesa lo personal y esto lo hablamos cuando estuvimos en persona, que no me Sí, gusta justo. como mi marketing personal, pero hay que hacerlo para potenciar a la empresa. Pero ¿cómo Lazo construye esa autoridad y qué es autoridad cuando hay que incorporarse en Estados Unidos, cuando hablamos de taxis en Estados Unidos, cuando hablamos de contabilidad y finanzas en Estados Unidos, cuando hablamos de fundraising en Estados Unidos? ¿Cómo Lazo se construye en una autoridad? Y bueno, eso es a partir de eventos, a partir de blog posts, a partir de darle valor a tus audiencias. Entonces, tenés que ir creando la audiencia y eso fue que a partir de comunidad y a partir de eventos fuimos creando una audiencia y una autoridad. Entonces, si yo estoy hablando de que traigo a los mejores CFOs de la TAM a hablar sobre cómo organizar las finanzas de las startups en la TAM, y estoy creando como Lazo un puente para organizar tus finanzas, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso fue lo que se empezó a hacer, un poco creando autoridad, y después cuando dijimos, bueno, tenemos estos clientes, ¿cómo le podemos agregar más valor? ¿Cómo le agrego más valor a mis stakeholders? ¿Cómo hago? Nosotros lo que nos pasó es que anteriormente a que exista Lazo, las empresas usaban abogados tradicionales, contadores tradicionales para resolver lo que resolvían y nosotros nos dimos cuenta, che, esto es estándar, no necesita ningún abogado tradicional que normalmente no sabe de dar servicios, no sabe de customer success, no sabe de cómo dar roadmap, dar paz mental a un cliente, sino que solamente da el servicio y no tiene un montón de otros conceptos incorporados en el desarrollo de su negocio. Nosotros empezamos a agregar valor y crearle valor a nuestros clientes. Entonces, nuestros clientes nos empezaron a ayudar. Entonces, ¿cómo hago para...? Nos empezaron a recomendar. Entonces, ¿cómo hago para darle más valor cada vez a mis clientes? Ok. En el sentido de, estos clientes están recomendándome, yo le quiero dar aún más valor. Entonces, ahí fue que empezamos a profesionalizar un poco y a entender cómo tenía que ser esto. Y dijimos, esto es a partir de darle valor a tus clientes y no usar comunidad como una forma de adquisición de clientes. Entonces, en definitiva, comunidad para mí tiene que ver con darle valor a tus clientes y que tus clientes cada vez que el inbound funcione cada vez mejor y el word of mouth y la referencia funcione cada vez mejor. Entonces, ¿qué necesitan nuestros clientes? Nuestros clientes necesitan estar cerca de otros founders para poder aprender y necesitan estar cerca de inversores para generar vínculos para cuando necesiten hacer fundraise y necesitan obviamente conectarse con personas que los ayuden en crecimiento, en producto, en finanzas, en fundraising. Entonces, ¿cómo yo a En mis revenue clientes y ventas. revenues y ventas? Por eso, entonces, en base a eso trato de generarle los espacios de valor para que construyan esas relaciones. Entonces, porque de nuevo, al final del día son relaciones lo que hacen los negocios y hacen que las cosas pasen y generan aún más impacto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos comunidad como cómo le agregamos más valor a nuestros clientes, no solamente con nuestro producto, sino también con nuestras iniciativas de generar los espacios de valor para ellos en base a sus necesidades. Me encanta, porque algo que he escuchado muy constantemente es, da la mayor cantidad de valor posible a tus clientes y nunca se van a ir, ¿no? Ahí tenemos el caso perfecto de que cada vez que alguien pregunta en la comunidad de WhatsApp de CreceSX, oye, ¿quién me recomienda? Y todo el mundo dice Lazo, 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 y es algo que tú mencionas que es a largo plazo. Ahora, Juan, platícanos un poco de, hablas de generar valor, o sea, ¿qué necesita ese cliente ideal para agregarle la mayor cantidad de valor? Y luego mencionaste la parte de profesionalizar, ¿no? De cierta manera, esa parte de la comunidad para generar más leads. Entonces, platícanos de
2 o 3 estrategias puntuales que usaron dentro de Lazo para tener una cantidad de inbound leads importante. Y también platícanos cuántos inbound leads tienes, ¿no? Bueno, Lazo hace 4 años y medio que existe. Hasta el año pasado éramos una máquina de hacer sin pensar mucho, ¿no? Y nos funcionó muy bien. Nos trajo hasta acá. Pero nos dimos cuenta que eso ya nos estaba trabando el crecimiento y no nos estaba funcionando tan bien. Entonces tuvimos que cambiar y ahí tuvimos que empezar a profesionalizar nuestras distintas áreas de generación de lead, de generación de valor, de medición de impacto, etcétera, ¿no? Y que realmente de lo que hacemos está generando más impacto para poder decir, bueno, si yo después invierto cada vez más en esto, voy a generar más impacto. Entonces, todavía estamos en esa construcción. Ahora bien, sí podemos decir que para nosotros nos funciona muchísimo más generar la mayoría de lo que hacemos nosotros es espacios chiquitos de valor, de generación de buenas relaciones con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque eso lo que nos permite es, primero, escuchar al cliente, segundo, ponerle cara a la empresa, que es una plataforma digital que uno puede contratar todo por internet, no necesita, pero le ponemos cara a la empresa y le ponemos cara a los clientes. Y eso es lo que estamos midiendo, es cómo vamos mejorando la experiencia del cliente y cómo ese cliente cada vez que vemos que lo invitamos a un evento, cada vez nos recomienda más o cada vez está más atado, alineado a la experiencia de Lazo. Entonces, nosotros vamos viendo ese CSAT que medimos de cada evento y nos hemos dado cuenta que nos funciona muchísimo mejor eventos mucho más chicos, en donde ellos generen buenas relaciones, que eventos masivos. Seguimos haciendo eventos masivos porque eso nos da brand awareness, nos genera base de datos, etcétera, pero nuestro foco de comunidad son eventos chicos y te puedo dar un ejemplo. Hoy mismo en Miami tenemos un evento con un inversor que normalmente tratamos de traer gente que no es tan fácil de acceder en el ecosistema para poder darle acceso a nuestros clientes, ese tipo de gente, en donde invitamos 15 personas a un living y hablar con ese inversor y en donde vamos, obviamente de alguna manera lo modero yo o lo modera otra persona, pero nos tratamos de generar que esa persona venga y pueda mostrar vulnerabilidad, pueda mostrar intencionalidad, pueda mostrar la parte personal y emocional de las cosas de su vida, y eso conecta desde otro lugar y eso conecta no solamente al inversor con la gente que, como que lo llamamos invitado especial, es un invitado más, es un evento en donde como si estuviésemos en el living de mi casa. Y ese es el típico evento que mejor nos funciona y el que más nos valora nuestro cliente y el que más creemos que valor agrega al final del día porque se generan relaciones desde otro lugar. Cuando uno puede poner la emocionalidad, la vulnerabilidad enfrente, se generan otras relaciones. Y si yo me estoy juntando a tomar un café con vos digamos, me puedo poner vulnerable, nosotros vamos a conectar de otra manera. Si eso lo podemos llevar a 15 personas, ¿por qué? Porque seguramente ese invitado especial es difícil que te dé un café a cada una de las personas que van a venir. Puede ser que sí, pero es más difícil por lo general. Entonces, tratamos de generar pequeños grupos que puedan generar también esa conexión y extender un poco el acceso a esas personas y que puedan empezar de alguna manera una relación. Y mismo, entre las personas que van viniendo recurrentemente a estos eventos, acá en Miami, por ejemplo, van generando también un vínculo entre ellos y eso se va generando también el concepto de comunidad. Ahora, nosotros no nos vemos como una comunidad cerrada, nos vemos como un nodo en un concepto de red, en un sistema de red, en donde ese nodo para nosotros es cada vez, mientras más valor agregues a tus stakeholders, quiere decir inversores, partners, clientes, empleados, etcétera, ese nodo cada vez va a ser más preponderante y va a tener más fuerza. Entonces, ese nodo genera atracción de otros nodos y se va generando cada vez, a medida que va generando más atracción, va generando cada vez más fuerza de tu nodo. Y así lo vemos a Lazo como el concepto de comunidad y por eso como que en nuestros eventos nosotros los hacemos para nuestros clientes, para nuestros partners, inversores, etcétera, y no lo vemos como algo cerrado. También podemos invitar amigos, podemos invitar, incluso también lo usamos como para cuando estamos prospectando a alguien y que va a ser cliente de Lazo, también lo podemos llegar a invitar si es que existen lugares. Entonces,
lo pensamos de esa manera y no lo vemos como algo cerrado que por ahora que existe en una plataforma y están todos en una plataforma, sino que lo vemos como un ser vivo que es constante, de constante conexión, y entonces eso va generando que el nodo de Lazo vaya creciendo. Nice. No, me parece excelente. Entonces, como para resumirlo, es, o sea, crear conexiones de alto valor y de alto valor emocional en espacios pequeños. Y, y eso es algo que ya no se hace tan seguido, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a hacer las cuestiones virtuales y digitales. Y pues llega a ser algo que no es tan fácil, ¿no? A lo mejor aquí tenemos gente de Perú, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de México. Entonces, hay muchas cosas que son muy difíciles, ¿no? Y tú llevas haciendo esto 4 años. Y hablando de vulnerabilidad, Juan, platícanos, o sea, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más complejo que has pasado durante el lazo? Específicamente hablando de la comunidad, ¿no? Porque me imagino que hay muchas cosas que puedes o no puedes, o quieres o no quieres compartir, pero ¿qué ha sido lo más difícil de crear Lazo y esa comunidad, bueno, ese nodo tan vivo que está existiendo en diferentes partes de Latinoamérica y de Estados Unidos? Lo más difícil es, lo que más me ha costado y más me ha dolido es que las relaciones, en mi forma de ver, son siempre a largo plazo. Extienden la existencia de Lazo. Si Lazo algún día no existe más, para mí trascienden. Entonces, las relaciones se cuidan con esa mentalidad. Entonces, lo más difícil a veces es armar un equipo que pueda cuidarlo de la misma manera, que pueda Ok, cuidar esas relaciones de la misma manera y obviamente profesionalicen esas relaciones. Entonces, si yo a un inversor lo invito a ser speaker, tengo que estar pensando, yo soy de pensar, ¿por qué el inversor va a venir? ¿Qué es lo que va a obtener? Y no es solamente ir a armar un panel y que venga el inversor y ya está, cumplí. No, porque si el inversor viene, más allá que alguno lo pueda hacer como brand awareness el inversor, pero no obtiene y solamente por ahí quiere brand awareness de su fondo y de su persona y listo, y viene y es speaker. Pero si ese inversor no obtiene lo que quiere obtener, es muy difícil. Entonces, lo más difícil y lo más duro es no olvidarse el aspecto personal, de que son personas, que nada es un número en esto, en el concepto de comunidad y en el concepto de relaciones a largo plazo, porque todas las personas tienen necesidades. Y si alguien viene y te regala su tiempo, tiene que ser tiene que haber un para qué. Y entonces tener un equipo que esté pensando permanentemente en eso personal y que no convierta en comunidad en una máquina de hacer eventos, de hacer cosas solamente para cumplir. Eso creo que es ok. algo que no se puede perder nunca y es algo que obviamente es un desafío para poder seguir escalando esto, que tener esa mentalidad y obviamente cuidar esas relaciones, traquear todo en un CRM, poder decir, bueno, este inversor vino a hablar a este evento, y al cabo de 4 años, si yo tuviese todo traqueado, yo sabría que tuve un montón de interacciones con una persona específica. Y la realidad es que eso, obviamente, en las startups no pasa tan literal. Entonces, lo que cuando hablo de este nuevo proceso es un nuevo proceso de poder medir, de poder decir el impacto que tuviste en esta relación y cómo le estás agregando valor a esa persona en un proceso de tiempo. De nuevo, no es un México Tech Week, no es un año, no es Lazo, trasciende Lazo, las relaciones trascienden las compañías y me parece que esa es la mirada que tiene que tener un equipo que lidera comunidad, ¿no? Yeah. No, me encanta porque es, es tu visión, ¿no? Es tu empresa, es tu equipo, ¿no? Pero como tú dices, al final las personas, transmitirles a las personas que quieres cuidar esa relación más allá de lo que transciende su trabajo del día a día no debe ser nada, nada fácil. Y otra pregunta, porque aquí Juan González nos hace una pregunta bastante interesante que ahorita la voy a hacer igual que la de Jay Prada y la de Axel, eh, porque tenemos como ese, son buenas preguntas que vamos a traer en el momento. Y mencionaste un poco de, te gustaría como traquear, ¿no? Un poco
pues esas relaciones, ¿no? Y la parte de traquear, pues cuánta gente llega, cuánta gente asiste, cuánta gente pues compra, cuánta gente recompra. Y la pregunta de Juan viene muy interesante, o sea, ¿qué porcentaje del total de tus ventas proviene de clientes adquiridos mediante eventos? Y aunque no necesariamente sea el monto exacto, ¿qué porcentaje viene y cómo te aseguras de que eso vaya creciendo con la calidad y con la conexión humana que mencionas? Bueno, el porcentaje hoy es bastante alto. Para nosotros las estrategias que más, es una de las estrategias que más nos funciona. Y hoy está alrededor del 30% de los clientes vienen por eventos. Wow. Y para nosotros es realmente, pero a veces es muy difícil poder traquear si te conoció en un evento y después entró a la web, o si conoció un evento y después vino recomendado por otro cliente. Entonces, mucho de lo que sí estamos haciendo es medir cuánto está viniendo por referido de clientes y cómo podemos incentivar eso más cada vez más y cómo podemos ayudar cada vez más a que esos clientes estén más alineados al lazo. Y porque creemos que la clave va a estar ahí, en los clientes existentes en lazo. Porque, o sea, adquirir clientes, o sea, saber dónde están los clientes no es tan fácil. Obviamente el mercado competitivo es muy grande. Entonces tenés que poder decir cómo llego a esos clientes y cómo llego de la manera más eficiente para poder armar algo que, porque en definitiva y acá un poco me pongo en la mirada de shareholder, de inversor, de accionista de la empresa, es el que va a ganar el que adquiera clientes de la manera más eficiente y de manera distinta al resto. Y eso es un poco algo que nosotros estamos viendo como comunidad, como un defensibility que podamos sostener en el largo plazo en la medida que tengamos esta mirada de largo plazo. No estoy mirando comunidad para ver, yo ya tengo el plan 2026 de comunidad, a dónde vamos a estar, a dónde vamos a ir, etcétera. Ya hoy, este viernes me lo presentan y lo vamos a estar empezando a promover. Ahora, no se trata del 2026, se trata de que esto es una estrategia que va a trascender el 2026, que está pensado a largo plazo y que está pensado en crear un activo que genere defensibilidad ante la competencia, ¿no? Entonces, para mí, eso es como la clave, es como cómo generamos ese activo y que ese activo cada vez sea más grande, pero sin exigirle en el corto plazo retornos, cada vez más retornos. O sea, no puede ser nuestra única fuente de crecimiento, porque si le exigís más retorno de lo que te puede dar, creo que ahí puedes equivocarte. Entonces, tenés que ver cómo lo complementas con otras iniciativas, partnership podría ser, o cualquier otra iniciativa que pueda darte más previsibilidad. Creo que lo difícil de comunidad es ir aprendiendo lo que te va pasando, y entender cuánto te puede traer, pero en definitiva mucho lo que va a pasar es que mucha gente que te conoce a través de comunidad después termina llegando por otro canal, ¿no? Ok. No sé si te respondí o me fui para otro lado. Sí, claro, claro. Y justamente ahí quería preguntar, o sea, ¿qué estrategia estás trayendo para escalar esa parte de adquisición o sea, con el nodo para 2026? O sea, es algo que ya lo tienes planeado, lo tienes organizado, la comunidad está creciendo muchísimo. Entonces, una o dos estrategias que tienes como para escalar la comunidad y la adquisición de inbound leads, porque recuerdo que me platicaste que tu porcentaje de inbound leads es muy alto, ¿no? Sí. Sí, para nosotros casi el 100, el 80, más del 80% es inbound leads. Perdón, voy a interrumpirte. Para los que están aquí, o sea, el 80% de sus clientes vienen inbound. ¿Cuántos de ustedes les encantaría saber que el 80% de su negocio viene por referencia, pero no vino al corto plazo, sino a largo plazo? Ahora sí, Juan, perdona. Y para nosotros la estrategia de comunidad también está muy alineada a partnerships. Entonces uno va generando relaciones, porque, por ejemplo, ahora lanzamos una alianza con Deal, en donde estamos ofreciendo un producto bundle entre Deal y Lazo,
Y para nosotros hacer esas relaciones, construir confianza y pensar estas relaciones como algo a largo plazo es clave. Entonces, aprendimos, nos venimos conociendo un deal, venimos ejecutando cosas, venimos tratándole de agregar valor, pero bueno, ahora como siempre estamos como tratándole de agregar más valor al cliente. Y obviamente una de las estrategias que ha servido y que lo que hacemos siempre es, no sé, nosotros empezamos con Founder House, que era una casa en Miami hace 3, 4 años en el Tech Week de Miami y dijimos, empezamos con la casa y fue una idea que se me ocurrió a mí 2 semanas antes de la Tech Week. Dijimos, che, si vamos a estar en Miami, viene el equipo, parte del equipo, alquilemos una casa y hagamos eventos en esa casa. Y así arrancó Founder House. Entonces todos empezaron a hacer casas. Sí. Nosotros hicimos experiencias de clase de cocina y después todos empezaron a hacer clase de cocina. Hicimos deporte y todos empezaron a hacer deportes. Entonces, nuestra estrategia, y no porque nos creamos mejores que nadie, nuestra estrategia siempre como hacer comunidad requiere ser muy eficiente con recursos escasos, porque incluso si sos una empresa muy fondeada, creo que la sostenibilidad de comunidad es ser eficiente con recursos escasos y aliarse con otros para poder multiplicar valor. Para nosotros siempre estar como pensando cuál es la próxima, ¿no? Es cómo seguimos agregando valor. De nuevo, el centro en las personas, el centro en nuestros stakeholders, el centro en los stakeholders de nuestro nodo. No te vayas de ahí. Entonces, para nosotros eso es como un poco la estrategia es, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer distinto? ¿Cómo lo hacemos distinto? ¿Qué aprendimos de lo que viene pasando? Y hay que reinventarse permanentemente y por eso es, para que realmente funcione, tiene que estar en tu identidad. Si no lo tenés en tu identidad incorporado, es muy difícil que la sientas. Si vos sos, si vamos al perfil típico técnico de un CTO y quiere, che, voy a empezar a hacer comunidad para como estrategia de go-to-market, y va a ser muy difícil porque es muy probable que en su formación no se vio expuesto a este tipo de situaciones. Y es un poco lo que te dije a mí. Yo incluso he fundado ONGs en donde tenés que alinear la voluntad de un montón de voluntarios que te dan su tiempo gratis para una ONG. He estado en política en donde también tenés que alinear voluntades y pensar en el otro y estar... Entonces, he estado en tantos lugares que me han ido formateando que tengo como esta mentalidad de impacto de estar trabajando para el otro y que en definitiva el repago al final del día es mucho más grande para vos que lo que estuviste dando. Y así fue un poco como llegué hasta acá, ¿no? También. Entonces, creo que la estrategia hacia el 2026 es seguir reinventándose, seguir poniendo foco en nuestros usuarios y seguir viendo cuáles fueron esas relaciones que funcionaron. Y por ahí con con Deal hago una cosa, con otro hago otra cosa, que agrega distintos valores a lo que estoy construyendo. Y es como estamos pensando es, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros community partners hacia el 2026? ¿Y qué alianzas, qué vamos a construir con cada uno de ellos? Eso es un poco lo que estamos haciendo, que en definitiva este es el primer año que lo hacemos con tanta anticipación. Nice. Y como te dije, hasta el 2024 incluso íbamos haciendo 2 semanas antes de cada Tech Week, que estábamos inventando todo. Ahora este año está mucho más planificado y eso hace que puedas medir mucho más el impacto y todo. Entonces, ahora recién estamos empezando a tener cada vez más data para poder seguir mejorando, ¿no? Nice, buenísimo, me parece excelente, Juan. Oye, y tomando en cuenta que más del 80% son inbound leads, que es como el sueño de todo startup founder, aquí nos hace una pregunta Gerardo Elizondo. Dice, ¿tienes un plan de compensación o de comisión para los que referencian clientes? Y si sí, ¿cómo funciona? Sí, tenemos un plan tenemos primero afiliados, los llamamos referral affiliates, que son personas que podrías ser vos, Andrés, que sos una persona influyente en el ecosistema y que muchas veces emprendedores te pueden preguntar por una solución y vos te sentís confiado de recomendar Lazo y puedas convertirte en un referral affiliate y podés ganar tu
tu commission. Y después tenemos como incentivos para los clientes para recomendarnos, en donde le damos un descuento al que nos recomiendan y un descuento al cliente que nos recomienda también. Entonces, ¿cómo funciona? Le damos un 20% de descuento en el primer año al cliente, al nuevo cliente, y al cliente le damos un 20% de descuento en la próxima factura. Ok, perfecto. ¿Y eso, o sea, es un sistema que es recurrente y activo o la gente recomienda por sí sola? Yo creo que la gente, lo que has pasado en Lazo, no creo que la gente, el cliente la gran mayoría nos refiera por ganarse la comisión, nos refiera porque quiere ayudar a otros emprendedores con una solución que les sea útil como les fue útil a ellos, digamos, ¿no? Entonces, y que le resuelva el problema. Entonces, creo que la gente refiere más por ayudar porque es mucho más importante, de nuevo, volvemos a lo personal. Es mucho más importante tu reputación entonces, que una comisión. Entonces, de nuevo, creo que el founder, distinto a una persona de ventas, el founder piensa a largo plazo, piensa en capital social, piensa en cómo estoy construyendo mi camino emprendedor más allá de esta empresa, porque si con esta empresa me va mal, sé que si hago bien las cosas, los inversores van a volver a confiar, todos los stakeholders van a volver a confiar. Si soy una persona que tengo valores, que tengo ética y que me manejo bien en los negocios. Entonces, si uno está refiriendo a otras startups solamente por una comisión, el emprendedor no lo hace tanto por eso y muchos de ellos no nos piden la comisión, los emprendedores. Ahora, sí los referral affiliates son personas, individuos que tienen sí necesitan de esa comisión porque es parte de su trabajo, darle valor a su comunidad o a la gente a la cual le llegan, y entonces hacer esa curaduría es parte del valor que generan ellos, ¿no? No, me parece excelente. Oye, y Juan, mucha gente aquí, o sea, está emprendiendo, está creando su startup en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Y aquí Alex, founder de School, nos dice, oye, estoy por incorporar mi startup en Estados Unidos para iniciar levantamiento de capital. Estoy entre LLC y C Corp. ¿Qué me recomiendas? Bueno, primero voy a aclarar que no es un legal advice. Sí. Esto, Lo que hablamos. lo que voy a responder es en base al playbook. Tendría que, obviamente, para recomendarte aún mejor el playbook, debería como conversar un poco más con vos, pero en líneas generales, si estás en Latinoamérica, mucho se habla del Cayman Sandwich, ¿no? Entonces, pero normalmente hay inversores que te quieren invertir en C Corp, o puede ser que por las características de la compañía quieras, alguno tenga alguna sustancia en Estados Unidos o sea residente en Estados Unidos y necesites hacer C Corp. Ahora, lo que nosotros recomendamos por lo general es, si estás arrancando, todavía no tenés como un fondo institucional ahí atrás tuyo diciendo, che, te voy a invertir, y que tengas mucha certeza de eso, por lo general recomendamos arrancar por LLC, porque después de LLC lo podés transformar a un C Corp cuando el inversor te exige un C Corp, o hacer el Cayman Sandwich y poner un Cayman arriba del LLC posteriormente cuando también venga el inversor institucional. Entonces, puedes empezar con el C Corp, con el LLC, y después transformar muy fácil a ir a un Cayman o transformarlo a un C Corp. En cambio, si empezás con el C Corp y después querés hacer el Cayman Sandwich, porque podés hacer el Cayman Sandwich por un tema de incentivos fiscales ante una posible secundaria o salida o exit de la compañía, es mucho más difícil transformar una C Corp a un LLC. Normalmente lo que terminan haciendo los founders es tiran a la basura la C Corp y arman una nueva estructura. Entonces eso termina siendo más costoso para el cliente, para el founder. Entonces, esos son los playbooks. Están el LLC, el C Corp y el Cayman Sandwich en líneas generales, y dependiendo en qué estadio estés, en qué momento estés de tu compañía, es lo que te recomendaría. No, buenísimo. Esto más de founder a founder, de nuevo, no es un legal advice.
Sí, que de eso es nuevo, importante. igual siempre mi recomendación es empezar por el playbook, es mucho mejor que ir a alguien que te diga cuál es el playbook, es mucho mejor que ir a una empresa que es 100% digital. En Lazo nosotros le damos a los founders esa llamada para poder contarle las diferencias entre uno y otro y lo puedan entender. Que obviamente el proceso digital es buenísimo porque completo todo y ya tengo, y empiezo en X semanas tengo la sociedad. En Lazo damos como ese soporte un poco más humano también, tenemos la parte digital, pero damos ese soporte humano. Y después siempre recomiendo construir una relación con un abogado desde el día uno, ¿no? Lazo hacemos cosas estándares que es lo que vas a necesitar para que puedas hacerlo de manera listo para levantar capital. Ahora bien, y nosotros decimos que muchas de las cosas que necesitan hacer las empresas es primero generar un product market fit. Hasta que no generas product market fit no vas a levantar una serie importante, una ronda importante. Entonces, previo a product market fit, previo a levantar una ronda importante, puedes trabajar con documentos estándares. Ahora, siempre mi recomendación es empezar a construir desde temprano una relación con un abogado en Estados Unidos si vas a incorporarte en Estados Unidos para cuando realmente lo necesites poder tener ya esa relación un poco construida, digamos, ¿no? De confianza. Perfecto. No, me parece excelente, Juan. Y justamente, ¿no? Con el afán de poder agregar valor y de comunicar, perdón, de poder agregar valor, ahora sí que les acabo de mandar un link a las personas que están aquí para que se conecten y para que platiquen con el equipo de Lazo. La realidad de las cosas es que, como les dicen, tienen miles y miles de clientes y si quieren incorporarse en Estados Unidos es una herramienta, una plataforma, una comunidad bastante potente y no solamente, sino se les está dando pues ahí unos beneficios bastante importantes, que es como un 20% de descuento al hacer sus impuestos, sus taxes de 2025 y también algo muy interesante como la incorporación del LLC gratis, ¿no? Ojo, hay ahí ciertas condiciones, pero para que platiquen y entren directamente en el link que tenemos aquí. Entonces, recomiendo que platiquen, se asesoren, con eso y es súper importante, ¿va? Y ya como para ir terminado, mi estimado Juan, creo que hay una última pregunta que fue la primera que nos hicieron, dice Jay Prada, que no tiene nada que ver con la parte legal, pero ¿cómo ves que funcionará la contabilidad a futuro con la inteligencia artificial? Para mí está muy claro el futuro de la contabilidad, va a ser muy transformada por la inteligencia artificial. Ahora lo que va a hacer es que el contador, como siempre digo, yo soy graduado como contador, no estudiamos para hacer data entry, para hacer journal entries, para hacer una contabilidad. Estudiamos para poder ayudar a una empresa a reflejar sus estados financieros o a hacer una estrategia fiscal. Entonces creo que el contador, si bien también es es una carrera que ha bajado muchísimo su matrícula en el futuro, con lo cual, si bien todavía existen muchísimos contadores, creo que a nivel registro de matrícula cada vez menos jóvenes estudian contabilidad, pero creo que el contador va a potenciar su capacidad personal de poder ayudar a las empresas y va a dedicar el tiempo en lo que realmente importa. Y ese es el futuro, digamos, ¿no? O sea, yo poder Pues, recibir la data para poder entenderla, leerla junto a mi cliente y poder tomar decisiones en conjunto, que en definitiva con una mirada en base a mi forma de pensar y la forma de pensar del founder. Entonces, creo que eso va a potenciar muchísimo a las empresas, va a potenciar muchísimo al trabajo. Obviamente se van a morir los billable hours de los abogados, se van a morir los servicios o van a bajar los precios de los servicios más básicos y eso es bueno porque cada vez crear una empresa y llevar una empresa va a ser cada vez más barato. Entonces, claro. para mí esa es la gran oportunidad en la que estamos inmersos y bueno, creo que el que primero empiece a agregar valor va a poder adquirir clientes de manera más rápida. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Lazo es que si yo tengo un source of truth, la data contable, la data legal, la data del cap table, la data financiera, la data de impuestos, la de payroll, y la puedo empezar
y cada una es una data confiable, Claro. porque lo que permite ahora la inteligencia artificial es evitar el error humano también y Claro. obviamente setear los estándares de calidad que uno que quiere setear para construir esa data. Claro. Y no que cada cual crea su propio estándar. Lo que pasa en el estudio contable es que un empleado construye la contabilidad de una forma, otro empleado de otra, no hay un estándar. Entonces ahora vos le decís a los agentes, che, yo lo quiero hacer así, para mí este es el estándar de calidad para reportarlo en VC. Entonces Claro. yo puedo setear cuál es Buenísimo. el estándar, yo puedo decirle a los agentes y evitamos error humano. Entonces, ¿qué hace el contador? Llego con la data mucho más confiable, lista para presentar a VC y te puedo ayudar a cómo contar esta historia, te puedo ayudar a cómo mostrarlo. Si hay estrategias que podríamos modificar de este estándar para poder mostrarlo de una mejor manera, y ahí es donde va a estar el valor real del contador y Pues, obviamente lo mismo lo podemos traducir a los abogados. me encanta. 100%. Ya el acceso a la información va a ser mucho más simple. Va, buenísimo, Juan. Y ya como para terminar, porque y después de esta pregunta tenemos otro beneficio, ¿no? De nuestro sponsor de HubSpot. Aquí les comparto el link, ¿no? Para que puedan aprovechar. Es un espacio en donde es una bolsa de regalos de HubSpot para todas las personas que están aquí, para que lo aprovechen con el afán de poder agregar la mayor cantidad de valor. Y Juan, la última pregunta con la que siempre me encanta terminar es, si tuvieras que dar una oración para el emprendedor latinoamericano, ¿cuál sería? Solo una oración y por qué. ¿Estás por ahí, Juan? Sí, sí, voy a repetir la pregunta porque creo que no sé si fue mi conexión o tu conexión. Es una recomendación en un renglón para un emprendedor latinoamericano, ¿no? ¿Y por qué? Sí, exacto. ¿Qué oración Se me cortó. No sé si soy yo o sos vos. Espero que se me escuche. Mi recomendación le principalmente a darías a un cualquier... emprendedor latinoamericano? ¿Por qué? Perfecto. Vuelvo a repetir. Mi recomendación sería construir credibilidad desde el día uno. Muchos de los emprendedores, ¿por qué? Porque muchos de los emprendedores venimos sin network, sin capital social, sin ese stamp en donde la mayoría de los inversores confía en los stamps de Harvard, en los stamps de Stanford, de MIT, en el stamp de que fui de la Rappi Mafia o que vengo de Mercado Libre y fui de los que construyó Mercado Libre. Entonces, ahí a veces no tenemos los stamps, entonces tenemos que construir nuestra reputación porque todos nuestros stakeholders, empleados, clientes, inversores, tienen que confiar en nosotros. Entonces, si vos te acordás de construir credibilidad cuando vas en tu año 4, como va Lazo, va a ser tarde y te va a costar construirlo. En cambio, si vos empezás a construir credibilidad desde el día 1, vas a poder ir mostrando, generando esa credibilidad para que todos esos stakeholders después puedan estar más cerca tuyo. Ahora, ¿cómo se construye esa credibilidad? Es con hechos. Es obviamente trabajando fuerte y demostrando que lo que decís lo haces. Y eso es lo más importante, mostrando esa integridad, trabajando fuerte y obviamente una estrategia de mostrar de que lo que decís haces es crear un investor update o un update mensual a todos esos stakeholders que no necesariamente tienen que ser inversores, que lo que venís prometiendo que dijiste que ibas a hacer, lo estás haciendo. Lo mismo con un cliente, que lo que dijiste que ibas a hacer, lo estás haciendo. Lo mismo con tus colaboradores, que lo dijiste que ibas a hacer, lo estás haciendo. A la larga, más allá de que si después no te funcionó lo que intentaste, vos te llevaste la credibilidad de un montón de gente que sigue creyendo en vos y que vio que lo intentaste hasta el final y lo diste todo. Y si lo diste todo y si estuviste ahí para dar la cara, eso es credibilidad y eso cuando vuelvas a crear otra empresa van a volver a confiar porque saben que ya aprendiste todo lo anterior y al mismo tiempo sos una persona en que confiar.
Bueno, entiendo que Andrés está con un problema de conexión. Aprovecho a cerrar el espacio, agradecer a todos los que participaron por las preguntas. Y desde ya, Andrés, gracias por todo el trabajo que estás haciendo para poder llevar esto a más personas. Así que gracias a Startup Latam, a Hotspot y a vos, Andrés. Muchas gracias, Juan. Se me fue el internet los últimos 5 minutos. Hay una tormenta por aquí, se fue el internet. Pero ya escuché, ¿no?, los grandes comentarios. Te agradezco infinitamente, Juan, y que tengas un excelente día. Y pues ahí a las personas les compartiremos los beneficios de Lazo y los beneficios de HubSpot. Muchas gracias, Juan. Que tengas un excelente día. Gracias a vos. Saludos a todos. Chao.